que he arriesgado todo lo que soy por la única persona que amo. Durante meses he vivido una doble vida, ocultando un secreto que me destrozaba el alma. Pero esta noche es diferente. Esta noche podría ser el fin de nuestro infierno o el comienzo de mi perdición. Esta es la historia de cómo mi fe fue puesta a prueba de la manera más cruel y de cómo encontré un milagro en el lugar más oscuro. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver el sacrificio y el amor incondicional. La noche en la colonia Doctores de la Ciudad de México cae con un peso tangible, una mezcla de humedad, smog y el zumbido incesante de una ciudad que nunca duerme. Dentro de un pequeño departamento en un tercer piso, el aire es denso, cargado de una tensión que ni la limpieza meticulosa puede disipar. Los muebles, aunque ordenados, delatan años de uso y dificultades económicas. Un sofá con el tapiz hundido, una mesa de madera cubierta con un hule floreado para ocultar las cicatrices del tiempo. En las paredes, la fe y la desesperación libran una batalla silenciosa. Un crucifijo de madera colgado sobre la puerta contrasta con una pila de avisos de cobro sobre una repisa. La luz fría y azul de un anuncio de neón parpadeante en la calle se filtra por la ventana, bañando la estancia en un resplandor fantasmal que subraya la intimidad forzada y la cruda realidad de sus ocupantes. Una realidad que está a punto de alcanzar su punto más crítico. En medio de este escenario de lucha silenciosa, se encuentra Sofía, una mujer de 35 años, cuyo rostro es un mapa de fatiga y determinación. De pie frente al espejo del baño, cuya esquina superior está rota, se prepara metódicamente para su trabajo. El ritual es una transformación dolorosa, una máscara que se construye pieza por pieza. Primero, una base de maquillaje espesa que borra las ojeras y la palidez de la preocupación. Luego, un delineador negro y afilado que endurece su mirada, y un labial rojo intenso que grita una confianza que no siente. Cada pincelada es precisa, mecánica, un mecanismo de defensa para la batalla que se avecina. Se pone un vestido negro, demasiado ajustado, de una tela sintética que se pega a su piel, una armadura diseñada para atraer y repeler al mismo tiempo, un uniforme para una guerra que la está matando por dentro. Sofía se mira al espejo y por un instante no se reconoce. La mujer que le devuelve la mirada es una extraña, una versión endurecida y sexualizada de la madre y esposa que realmente es. Por debajo de esa fachada, su alma se retuerce en una contradicción devastadora. Siente una oleada de vergüenza que le quema el estómago, un asco profundo por lo que está a punto de hacer. Pero esa vergüenza es inmediatamente sofocada por una ola de orgullo feroz, un amor de madre tan potente que justifica cualquier sacrificio. Lo hace para salvar a quien más ama en el mundo, su pequeña Isabela. Este pensamiento es su ancla y su tormento, la razón por la que se somete a esta degradación noche tras noche, llevando el peso del mundo sobre sus hombros con una dignidad rota pero inquebrantable. Mientras Sofía termina su dolorosa metamorfosis, su esposo, Mateo, permanece sentado en el borde de la cama. A sus casi 40 años, es un hombre de apariencia sencilla, con las manos callosas de un trabajador honesto y una mirada que siempre ha sido amable. Pero esta noche, sus ojos revelan un alma atormentada. En sus manos, sostiene una pequeña Biblia de bolsillo, con la cubierta de cuero gastada por el uso constante. No lee, simplemente la aprieta con fuerza, como si fuera un salvavidas en medio de un océano de angustia. Su fe evangélica es genuina, el pilar de su vida, pero ahora se ha convertido en su campo de batalla personal. Cada noche que acompaña a Sofía es un acto de agonía, un desafío a cada fibra de sus creencias. No es un hipócrita, su tormento es real. No le pide a Dios que ella se detenga, sino que la proteja, un matiz que lo desgarra por dentro. El silencio es roto por la vibración insistente de un teléfono celular sobre la mesita de noche. El sonido es estridente, antinatural en la quietud cargada del cuarto. Sofía se congela, su mano deteniéndose a medio camino de aplicarse perfume. Mateo levanta la vista,
su rostro una máscara de pavor y esperanza. Ambos saben lo que significa esa llamada. Es el evento que lo cambia todo. Un cliente, uno nuevo, dispuesto a pagar una suma extraordinariamente alta por la noche. Una cifra que hiela la sangre. 250,000 pesos. Exactamente la cantidad que les falta para completar el $1,000,000 que cuesta la cirugía que puede salvar la vida de Isabela, su hija de 6 años, diagnosticada meses atrás con una enfermedad cardíaca congénita rara y agresiva. Esta noche no es como las otras. Es la noche de la salvación o de la perdición definitiva. Sofía contesta el teléfono con una voz que lucha por sonar profesional y serena. Una voz que no es la suya. Anota la dirección. Un hotel de lujo en Polanco. Un universo de distancia de su realidad en la Doctores. Al colgar, la presión en la habitación se vuelve casi insoportable. No necesitan hablar. Se miran y en sus ojos se refleja el mismo abismo de miedo y determinación. El dinero está al alcance. La vida de su hija pende de un hilo y el precio es el alma de Sofía. Mateo se levanta lentamente, guarda su Biblia en el bolsillo de su chamarra y toma las llaves de su viejo Tsuru. Es hora de irse. El viaje en coche será un purgatorio silencioso, un trayecto hacia el infierno con la esperanza del paraíso como destino final. Cada kilómetro los acerca más al dinero y los aleja más de sí mismos. El Tsuru avanza por las calles de la Ciudad de México, un vehículo humilde navegando hacia el corazón opulento de la ciudad. Dentro, el silencio es un lenguaje propio. No es un silencio de distancia o enojo, sino de un entendimiento tan profundo y doloroso que las palabras sobran. Sofía mira por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad como manchas borrosas, cada una un recordatorio de un mundo al que no pertenece. Mateo mantiene la vista fija en el camino, sus nudillos blancos sobre el volante. Su amor incondicional es la fuerza que lo mantiene allí, a su lado, en contra de sus propios dogmas, dispuesto a enfrentar el juicio de Dios y de los hombres por ella. Se estaciona a una cuadra del imponente hotel, un gigante de cristal y acero que parece burlarse de su modesto vehículo. Llega el momento de la despedida, el instante que se repite como una herida que nunca cierra. Sofía está a punto de salir del coche, su rostro endurecido en una máscara de fría profesionalidad, lista para enfrentar la humillación. Pero justo cuando su mano toca la manija de la puerta, Mateo la detiene, tomando su mano con una gentileza que la desarma. Ella espera el reproche, la súplica, la condena silenciosa que a veces asoma en su mirada. Pero esta noche es diferente. Él la mira directamente a los ojos y en su mirada no hay juicio, solo un amor tan vasto y profundo que abarca todo su dolor. «Que Dios te cuide allá adentro, mi amor», dice él, su voz apenas un susurro ronco. «Yo te espero aquí afuera. Eres la mujer más valiente que conozco». Esa bendición, pronunciada en el umbral del infierno, es la armadura más fuerte que Sofía podría desear. Es la absolución que necesita para enfrentar la noche. Suscríbete y comenta desde qué lugar del mundo nos estás viendo para que te enviemos un saludo especial. Todo comenzó 6 meses atrás, en el consultorio de un cardiólogo pediatra en un hospital público. La palabra del doctor resonó en la pequeña habitación estéril como una sentencia de muerte. Tetralogía de Fallot extrema. El diagnóstico de Isabela, su hija de 6 años, fue un golpe brutal que les robó el aire y el color del mundo. La niña, que hasta entonces solo mostraba un cansancio inusual y una leve cianosis en los labios al jugar, necesitaba una cirugía a corazón abierto de alta complejidad. El costo, les informaron, era de aproximadamente $1,000,000 en un hospital privado, ya que la lista de espera en el sistema público era demasiado larga para su condición. $1,000,000. La cifra era tan astronómica, tan fuera de su realidad, que al principio parecía una broma cruel. Para una familia que vivía al día con el sueldo de Mateo como mecánico y lo poco que Sofía ganaba limpiando casas, era el equivalente a escalar el Everest descalzos. Los meses siguientes fueron un descenso a la desesperación. Vendieron todo lo que tenía algún valor. El pequeño terreno que el padre de Mateo les había heredado en Hidalgo, las joyas de boda de Sofía, incluso los electrodomésticos
que no eran estrictamente esenciales. Se humillaron pidiendo préstamos a familiares y amigos, recibiendo miradas de compasión, pero muy poca ayuda tangible. Acudieron a su congregación, una pequeña iglesia evangélica de barrio que era su única red de apoyo. El pastor organizó colectas y oraciones, logrando juntar una suma que, aunque generosa para la comunidad, era una gota en el océano de su necesidad. Intentaron con fundaciones, pero la burocracia era un laberinto de formularios y requisitos que siempre terminaban en un callejón sin salida. La puerta se cerraba en cada intento, y con cada portazo, el tic-tac del reloj en el corazón de Isabela se hacía más fuerte. Fue en una de esas noches de insomnio y llanto silencioso, cuando Sofía, navegando por internet en 1900 busca de un milagro, encontró la idea. Anuncios clasificados, sitios discretos que hablaban de acompañantes ejecutivas. Al principio la repulsión fue tan fuerte que cerró la laptop de golpe. Era impensable, una traición a todo lo que era, a su matrimonio, a su fe. Pero la imagen de Isabela, cada día más pálida y con más dificultad para respirar, era un argumento más poderoso que cualquier dogma. Una noche, con el corazón hecho pedazos, se lo propuso a Mateo. La reacción inicial de él fue de horror y rechazo absoluto. Discutieron como nunca, él citando las escrituras, ella gritando sobre la realidad de su hija moribunda. Él la acusó de perder la fe, y ella le respondió que su fe no iba a pagar la cirugía. La brecha entre ellos parecía insalvable. La primera noche fue la peor. Sofía recuerda el sabor metálico del miedo en su boca, el temblor incontrolable de sus manos. Se encontró con un hombre en un hotel anónimo cerca del aeropuerto. No recuerda su cara, solo la sensación de disociación, de ver su propio cuerpo moverse y hablar desde un lugar muy lejano. Se sintió sucia, rota, vacía. Al volver al coche donde Mateo la esperaba, no pudo mirarlo a los ojos. Le entregó el dinero y se echó a llorar. Un llanto convulso, animal. Mateo no dijo nada. Simplemente la abrazó mientras ella se desmoronaba, y en ese abrazo silencioso, Sofía entendió que él, a su manera, también se estaba sacrificando, crucificando su orgullo y sus creencias en el altar de su amor por ella y por su hija. A partir de entonces, se convirtió en una rutina infernal, un pacto silencioso de supervivencia que los unía y los destruía al mismo tiempo. El conflicto interno de Sofía era una tormenta constante. Para sobrevivir, tuvo que dividirse en dos personas. Estaba Sofía, la madre amorosa que le leía cuentos a Isabela por la noche y le preparaba su comida favorita, la esposa que compartía una historia y un hogar con Mateo. Y luego estaba Brenda, el nombre que usaba para su trabajo, una mujer artificialmente segura, envuelta en ropa barata que imitaba el lujo, cuyo único propósito era complacer y desaparecer. Guardaba una foto de Isabela en su teléfono, una imagen de su hija sonriendo en su último cumpleaños. La miraba antes de cada encuentro, un recordatorio doloroso de por qué estaba allí. Luego, escondía el teléfono en su bolso, como si al ocultar la imagen pudiera proteger la inocencia de su hija de la sordidez de sus actos. El miedo a perderse a sí misma, a que Brenda devorara a Sofía por completo, era su terror más profundo. El tormento de Mateo no era menor. Se sentía un fracasado como hombre, como proveedor, como esposo. Cada noche que esperaba en el Tsuru, aparcado en las sombras de calles lujosas, se sentía como un cómplice, un Judas. Su fe, que antes era una fuente de consuelo y certeza, ahora era un campo de minas. ¿Cómo podía un Dios de amor permitir tanto sufrimiento? ¿Cómo podía él, que había jurado proteger a su familia, permitir que su esposa se vendiera? Pasaba las horas leyendo su Biblia, buscando respuestas, pero las palabras parecían vacías. Rezaba con una ferocidad desesperada, no por perdón, sino por fuerza. Fuerza para soportar el peso de su elección, fuerza para no juzgar a la mujer que amaba, fuerza para seguir creyendo que Dios no los había abandonado, incluso cuando todas las pruebas apuntaban a lo contrario. En la iglesia, el conflicto se agudizaba. Mateo sentía las miradas de los hermanos sobre él. Probablemente era su imaginación,
su propia culpa proyectándose hacia el exterior, pero el miedo a ser descubierto era paralizante. Escuchaba los sermones sobre la pureza, la santidad y el pecado, y cada palabra era como una brasa ardiente en su conciencia. Su congregación era su única comunidad, el único lugar donde se sentían parte de algo. Perder eso sería como perder el último trozo de tierra firme en un mar de caos. La excomunión no era solo una cuestión espiritual, significaba el ostracismo social, el fin de la única red de apoyo que les quedaba. Este miedo lo obligaba a mantener una fachada de normalidad, sonriendo y asintiendo, mientras por dentro su alma gritaba. La figura de Isabela era el centro luminoso de toda esta oscuridad. A pesar de su fragilidad física, poseía un espíritu radiante. Antes de que Sofía y Mateo se fueran esa noche crucial, Isabela, sintiendo la tensión sin entenderla, les había dado un dibujo. Era un retrato de los tres, dibujado con crayones de colores vivos, un sol sonriente, una casa y tres figuras de palo tomadas de la mano. «Para que no me extrañen», les dijo con su vocecita débil. Sofía tuvo que girarse para que su hija no la viera llorar. Guardó el dibujo en su bolso, junto a su cartera y su labial rojo. Ese trozo de papel arrugado era a la vez su talismán y su cruz, el símbolo de la inocencia que luchaba por proteger y la razón de su descenso al infierno. Su vínculo, forjado en 17 años de matrimonio, se había transformado. Antes era un amor, de risas y planes a futuro. Ahora era un amor forjado en el crisol del sufrimiento compartido. Se comunicaban en silencios, en miradas, en gestos mínimos. Un apretón de manos en el coche, una taza de café que él le preparaba cuando ella volvía de madrugada, la forma en que ella le arreglaba el cuello de la camisa antes de irse a trabajar. Eran pequeñas anclas de normalidad en un océano de caos. Sus diálogos eran cortos, funcionales, pero cargados de un subtexto emocional profundo. «¿Tomaste tus pastillas?», le preguntaba él a ella, refiriéndose a las pastillas para la ansiedad que el médico le había recetado. «Sí, mi amor», respondía ella, y en esas simples palabras se contenía todo un universo de cuidado y dolor compartido. Esa noche, mientras Sofía se preparaba para bajar del coche frente al opulento hotel en Polanco, la tensión era máxima. La cifra era la salvación. El fracaso no era una opción. Mateo, con la mirada perdida en el parabrisas, vio algo que le heló la sangre. Caminando por la acera, a punto de entrar al lobby del hotel, vio al hermano Ismael, uno de los diáconos más respetados y conservadores de su iglesia, acompañado de su esposa. El pánico se apoderó de Mateo. Se encogió en su asiento, bajando la cabeza, rezando para que no lo vieran, para que no vieran a Sofía salir de su viejo tsuru vestida de esa manera. El riesgo se había materializado. El juicio que tanto temía estaba a escasos metros de distancia, amenazando con hacer estallar su frágil mundo en 1000 pedazos. Sofía, ajena al pánico de Mateo, se recompuso. La bendición de su esposo todavía resonaba en sus oídos, dándole una extraña calma. Abrió la puerta y salió a la noche fría de Polanco. El contraste era brutal. Pasó de la seguridad claustrofóbica de su coche a la inmensidad intimidante del lujo. El portero del hotel, con su uniforme impecable, la miró de arriba abajo con una mezcla de desdén y profesionalismo. Ella ignoró su mirada, levantó la barbilla y caminó con una determinación que no sentía hacia las puertas giratorias de cristal. Cada paso sobre el mármol pulido del lobby era un eco de su corazón acelerado. El aire olía a caro, una mezcla de flores frescas y un perfume sutil que parecía acentuar su propia condición de impostora. El lobby estaba lleno de gente elegante, hombres de negocios con trajes caros y mujeres con joyas que probablemente valían más que su departamento. Se sintió invisible y al mismo tiempo terriblemente expuesta. Un grupo de jóvenes riendo cerca de Mo. La barra del bar hizo que se sintiera a años luz de su propia vida, de la época en que ella también podía reír sin que la risa se sintiera como un eco hueco. Trató de no mirar a nadie a los ojos, enfocándose únicamente en el banco de elevadores al fondo del vestíbulo. A lo lejos, vio al hermano Ismael y su esposa registrándose en la recepción.
Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué hacían ellos allí? La coincidencia era demasiado cruel. Un recordatorio de que no importaba cuán lejos corriera, el mundo del juicio siempre estaría a la vuelta de la esquina. El viaje en el elevador fue un suplicio. Las paredes de espejo reflejaban su imagen desde todos los ángulos, obligándola a confrontar a la mujer en la que se había convertido. El vestido ajustado, el maquillaje excesivo, la mirada endurecida. Subió hasta el piso 25, la suite presidencial. El pasillo estaba alfombrado, silenciando sus pasos y amplificando los latidos de su corazón. Cada puerta cerrada parecía ocultar una vida normal, una vida que ella había perdido. Se detuvo frente a la puerta 2501. Sacó el dibujo de Isabella de su bolso, lo miró por un segundo, sintiendo el papel suave bajo sus dedos, y lo volvió a guardar. Respiró hondo, cerró los ojos y levantó la mano para tocar. El destino de su familia estaba al otro lado de esa puerta. El hombre que abrió la puerta no era lo que esperaba. Sofía estaba preparada para la arrogancia, para la lascivia, para el desprecio. Pero el hombre que la recibió, de unos 60 y tantos años, tenía una mirada cansada y una tristeza profunda grabada en las arrugas alrededor de sus ojos. Se llamaba Ricardo. Vestía un pantalón de vestir y una camisa de seda, pero su postura era la de un hombre que llevaba un gran peso. La suite era inmensa, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada, pero se sentía fría, impersonal, como si nadie viviera realmente allí. Había una botella de whisky caro y 2 vasos sobre una mesa de centro, pero él parecía no tener interés en ella. Su presencia era solitaria, casi melancólica. Ricardo le ofreció un trago con un gesto vago de la mano. «Whisky, coñac, lo que gustes», dijo, su voz grave pero suave. «No, gracias. Estoy bien», mintió Sofía, su propia voz sonando extraña en el silencio de la habitación. Se quedó de pie, sin saber qué hacer, sintiéndose torpe y fuera de lugar. Hubo un silencio incómodo, un vacío que se llenó con el zumbido distante del tráfico de la ciudad. Ricardo no la miraba con deseo, sino con una curiosidad casi clínica, como si estuviera viendo a través de su fachada. Vio el temblor casi imperceptible de sus manos, la forma en que apretaba su bolso como si fuera un escudo. Vio la batalla que se libraba detrás de sus ojos maquillados. No vio a una prostituta, vio a una mujer al borde del abismo. En lugar de hacer cualquier movimiento o sugerencia, Ricardo se sentó en uno de los sofás y le hizo un gesto para que ella hiciera lo mismo. «¿Estás bien?», le preguntó. La pregunta era simple, directa, pero pronunciada con una genuina preocupación que la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en meses. Nadie se había molestado en mirar más allá de la superficie. Esa simple muestra de humanidad fue la pequeña grieta que rompió el dique. Sofía intentó responder, decir que sí, que todo estaba perfecto, pero las palabras no salieron. Un sollozo se atoró en su garganta, y de repente la máscara de Brenda se hizo añicos. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a brotar, silenciosas al principio, y luego en un torrente imparable. Se cubrió la cara con las manos, avergonzada de su propia vulnerabilidad, pero no pudo detenerlo. El llanto la sacudió por completo, un lamento crudo y animal que venía de lo más profundo de su alma. Y entonces las palabras comenzaron a salir, tropezando unas con otras, en un torrente desordenado. Le contó todo. Le habló de Isabella, de su corazón enfermo, de la cirugía de 1 millón de pesos. Le habló de Mateo, del tsuru viejo de la Biblia en la guantera, de su fe rota y su amor inquebrantable. Le habló de las noches en vela, del miedo, de la humillación, del dibujo de crayones que llevaba en el bolso. Desnudó su alma frente a ese extraño, sin dejar nada, porque ya no tenía nada que perder. Ricardo la escuchó en silencio, sin interrumpirla, su rostro impasible al principio, pero poco a poco sus propios ojos se llenaron de lágrimas. Cuando Sofía finalmente se calló, agotada y vacía, él se levantó lentamente, caminó hacia una elegante mesa de caoba en la esquina de la habitación y tomó un portarretratos de plata. Se lo mostró a Sofía. En la foto había una niña sonriente,
de unos 8 años, con la misma mirada vivaz que Isabela. Se llamaba Valeria, dijo Ricardo, su voz quebrada por la emoción. Murió hace 20 años. Una leucemia. Hubiera dado cada centavo que tengo, mi alma entera, por una noche como la tuya, por una oportunidad de salvarla. El dolor compartido en la habitación era tan denso que se podía tocar. El hombre se dirigió a una caja fuerte oculta detrás de un cuadro en la pared. La abrió y de su interior sacó un sobre grande y abultado. Se acercó a Sofía, que todavía estaba sentada, temblando, en el sofá. Puso el sobre en sus manos. «Toma», le dijo, «hay más de lo que pediste ahí. Considera el resto un regalo». Sofía lo miró, confundida, sin entender. «No puedo», balbuceó. Ricardo le puso una mano en el hombro, una mano paternal, llena de compasión. «Salva a tu hija», le dijo, su voz firme pero llena de una profunda emoción. «Esta noche Dios, o el universo, o lo que sea que haya allá arriba, me ha dado la oportunidad de hacer por ti lo que no pude hacer por la mía. Vete, tu esposo te está esperando». Sofía bajó en el elevador en un estado de shock, el pesado sobre aferrado a su pecho. Caminó por el lobby como una sonámbula, sin ver a nadie, sin sentir el suelo bajo sus pies. Salió a la calle y encontró a Mateo exactamente donde lo había dejado, su silueta apenas visible en la penumbra del Tsuru. Abrió la puerta y se dejó caer en el asiento del copiloto. No dijo una palabra. Simplemente le entregó el sobre. Mateo lo tomó, sintiendo el peso inusual. Lo abrió con manos temblorosas. A la luz tenue de una farola, vio los fajos de billetes de 500 pesos. Eran más de los que había visto juntos en toda su vida. Levantó la vista hacia Sofía, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa de miedo y asombro. Ella simplemente negó con la cabeza, una sola lágrima rodando por su mejilla, pero esta lágrima no era de dolor ni de humillación. Era una lágrima de alivio, de gratitud, de un asombro tan profundo que dolía. Y en ese instante, en el silencio de ese coche viejo en una calle solitaria, las barreras que habían construido a su alrededor se derrumbaron. Mateo dejó caer el sobre en el asiento trasero y la atrajo hacia él. Se abrazaron con una fuerza desesperada, un abrazo que lo contenía todo: el sufrimiento, el sacrificio, el miedo, y ahora un milagro inesperado. Lloraron juntos, un llanto catártico y sanador que lavó meses de angustia. No fue la superación del pecado lo que los salvó, sino la experiencia compartida de la gracia, encontrada en el acto de bondad de un extraño que entendía su dolor. El vínculo entre ellos, ya fuerte, se selló en ese momento con un material indestructible. El dinero en el asiento trasero era la salvación de su hija, pero el verdadero milagro había ocurrido en sus corazones. Habían tocado el fondo más oscuro de la desesperación humana y habían sido rescatados no por un juicio divino, sino por la compasión humana. Mateo arrancó el motor del Tsuru y se alejaron lentamente de las luces brillantes de Polanco, dejando atrás una noche de infierno y llevándose consigo un pedazo de cielo. El viaje de regreso a la colonia Doctores no fue en silencio. Fue un viaje lleno de susurros, de planes, de una esperanza que por fin se sentía real. Su fe no había sido destruida, había sido refundada sobre un pilar mucho más fuerte: el amor incondicional. Sofía, acurrucada contra el hombro de Mateo, miró por la ventana. Las calles de la ciudad ya no parecían tan hostiles. La luz de los semáforos pintaba sus rostros con destellos de rojo y verde, colores de parada y avance, como su propia vida. Por primera vez en meses, se permitió pensar en el futuro. Un futuro donde Isabela corría y reía, un futuro donde su hogar ya no estaba impregnado de la tensión del miedo, un futuro donde ella podría volver a mirarse al espejo y ver a Sofía, solo a Sofía. El dinero era solo papel, un medio para un fin. El verdadero tesoro era el hombre que conducía a su lado, el hombre que había caminado con ella a través del fuego y nunca la había soltado. La mañana de la cirugía llegó con un cielo gris y plomizo sobre la Ciudad de México, un reflejo del nudo de ansiedad en el estómago de Sofía y Mateo. En la sala de espera del hospital privado, un espacio aséptico y silencioso,
El tiempo parecía haberse detenido. Cada tic-tac del reloj en la pared era un martillazo en sus nervios. Se sentaron juntos, tomados de la mano, sus dedos entrelazados en un ancla de mutuo apoyo. Mateo no llevaba su Biblia. Su fe en ese momento no estaba en las páginas de un libro, sino en el rostro de su esposa y en las manos de los cirujanos que tenían la vida de su hija. Sofía repasaba una y otra vez las palabras de Ricardo, aquel extraño ángel guardián. Su acto de compasión era el único faro de esperanza en esa oscuridad abrumadora. Pasaron horas que se sintieron como eones. Vieron a otras familias entrar y salir, algunas con lágrimas de alegría, otras con el rostro devastado por el dolor. Cada vez que una puerta se abría, sus corazones daban un vuelco. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, un hombre con bata verde se acercó a ellos. Era el cirujano jefe, su rostro cubierto por un cubrebocas, pero sus ojos, visibles por encima de la tela, sonreían. La cirugía fue un éxito, dijo, su voz tranquila y segura resonando en el silencio de la sala. Isabela está estable y la hemos trasladado a recuperación. Lo más difícil ya pasó. La frase fue tan simple, tan directa, pero para Sofía y Mateo fue como si el sol irrumpiera en la habitación. El alivio fue una ola física que los golpeó, dejándolos sin aliento. Sofía se derrumbó hacia adelante, su cuerpo finalmente cediendo a la tensión acumulada durante meses, y Mateo la sostuvo, su propio rostro, bañado en lágrimas silenciosas de gratitud. Se abrazaron allí mismo, en medio de la sala de espera, indiferentes a las miradas de los demás. Era el fin de la pesadilla. El peso que habían cargado, un peso tan inmenso que casi los había aplastado, se disolvió en ese instante. El llanto que compartieron no fue de tristeza, sino de una alegría tan pura y abrumadora que era dolorosa. Su sacrificio, su humillación, su travesía por el infierno, todo había valido la pena. Su hija iba a vivir. Sí, tarde les permitieron ver a Isabela. Estaba en una habitación de cuidados intensivos, pequeña y frágil en la enorme cama de hospital, rodeada de monitores que emitían pitidos rítmicos y tranquilizadores. Su rostro estaba pálido y tenía un tubo para respirar, pero por primera vez en mucho tiempo, sus labios tenían un tono rosado y saludable. Sofía le acarició la frente, su tacto lleno de una ternura infinita. Verla allí, viva y en camino a la recuperación, fue la verdadera redención. En ese momento, todo el dolor y la vergüenza del pasado se desvanecieron, reemplazados por un amor tan inmenso que llenaba cada rincón de su ser. Miró a Mateo por encima de la cama de su hija, y sus miradas se encontraron en un pacto de amor renovado y eterno. El diálogo que siguió no fue de palabras, sino de presencias. Se quedaron allí, uno a cada lado de la cama de Isabela, velando su sueño. El único sonido era el bip rítmico de los monitores, el sonido de la vida. Mateo finalmente rompió el silencio, su voz un susurro. «Lo lograste, mi amor», le dijo a Sofía, sin apartar la vista de su hija. «Tú la salvaste». Sofía negó con la cabeza. «No», respondió ella, su voz igualmente baja. «Nosotros la salvamos». En esa simple corrección estaba la esencia de su viaje. No había sido el sacrificio de uno, sino la fuerza de ambos. Su amor había sido el verdadero motor del milagro. La transformación estaba completa. Ya no eran dos almas rotas luchando por sobrevivir, sino una familia unida, forjada en el fuego y renacida de las cenizas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Los meses que siguieron a la cirugía fueron como ver el amanecer después de la noche más larga. La tensión que había impregnado su pequeño departamento en la colonia Doctores fue reemplazada gradualmente por una atmósfera de alegría y normalidad. El cambio más notable estaba en el sonido. Las risas de Isabela, cada día más fuertes y seguras, llenaban el espacio que antes ocupaba el silencio ansioso. La niña, libre de la fatiga que la había encadenado, corría por el pasillo, jugaba con sus muñecas con una energía renovada y llenaba hojas de papel con dibujos de soles, arcoíris y familias felices. Su recuperación no fue solo física, fue el barómetro de la sanación emocional de toda la familia.
Cada uno de sus logros, desde correr sin cansarse hasta volver a la escuela, era una celebración, un recordatorio tangible de que el milagro era real. Sofía floreció. Se deshizo del vestido negro y del maquillaje pesado como si se quitara una piel vieja y ajena. Volvió a usar sus jeans gastados y sus blusas sencillas, y en esa simplicidad encontró una belleza y una dignidad que el lujo falso nunca podría darle. La dureza en su mirada se suavizó, reemplazada por una serenidad que no había tenido en años. Sus sonrisas ya no eran forzadas, sino que nacían de un lugar profundo de paz interior. Pasaba las tardes ayudando a Isabela con la tarea o simplemente sentada en el suelo, jugando con ella, redescubriendo el placer de ser simplemente mamá. Había recuperado no solo su vida, sino a sí misma, y el reflejo en el espejo volvía a ser el de una amiga. La transformación de Mateo fue más silenciosa pero igualmente profunda. Su fe, que había sido sacudida hasta sus cimientos, no se rompió. Se reconstruyó sobre una base de compasión y gracia en lugar de juicio y dogma. Continuó leyendo su Biblia, pero ahora encontraba en sus páginas mensajes de amor incondicional y perdón que antes pasaba por alto. Entendió que su mayor prueba de fe no había sido resistir la tentación o condenar el pecado, sino amar a su esposa a través de su sacrificio, acompañarla en su infierno personal sin juzgarla. Su relación con Dios se volvió más íntima, menos dependiente de las reglas de la congregación y más centrada en la práctica diaria de la bondad y la empatía. Una tarde, mientras revisaban sus finanzas, se dieron cuenta de que, después de pagar todas las deudas del hospital, todavía les quedaba una suma considerable del dinero que Ricardo les había dado. Eran casi 100,000 pesos. La primera inclinación fue guardarlo, usarlo para mudarse a un lugar mejor o comprar un coche nuevo. Pero mientras miraban el dinero sobre la mesa de la cocina, la misma mesa donde habían compartido tantas comidas de angustia, ambos sintieron que ese dinero no les pertenecía del todo. Estaba manchado de sacrificio y redimido por la compasión, y tenía un propósito mayor. Fue Sofía quien lo dijo primero, su voz suave pero firme. No podemos quedarnos con todo. Hay otras familias, como nosotros. Mateo asintió sin dudarlo. La idea resonó con su nueva comprensión de la fe. La fe no era solo orar, era actuar. Decidieron usar ese dinero sobrante para iniciar un pequeño fondo, una cuenta de ahorros dedicada a ayudar a otras familias que enfrentaban crisis médicas desesperadas. Lo llamaron Fondo Milagros de Amor. No era una fundación formal con oficinas y burocracia, sino un acto de fe, una promesa de que nadie más, si podían evitarlo, tendría que tomar las decisiones imposibles que ellos habían tomado. Fue su manera de transformar su dolor en un legado de esperanza, de pasar la antorcha de la compasión que habían recibido. La escena de ellos en el banco, abriendo la cuenta con ese depósito inicial, fue un momento de cierre y de comienzo. No eran personas ricas ni poderosas, solo dos personas comunes que habían atravesado un infierno y habían salido del otro lado con el corazón lleno de gratitud. El acto de firmar los papeles del banco fue más solemne que cualquier ceremonia religiosa. Era su nuevo pacto, su compromiso de convertir su experiencia en una fuerza para el bien. Sabían que no podían cambiar el mundo, pero podían cambiar el mundo para una familia a la vez. Y eso era suficiente. El futuro, antes un abismo oscuro e incierto, ahora se extendía ante ellos como un camino lleno de propósito. Su vida no sería de lujos, materiales, pero sería inmensamente rica en lo que realmente importaba. La crisis los había despojado de todo, pero en el proceso les había revelado la verdadera naturaleza de la riqueza, la salud de un ser querido, la unidad familiar, la paz interior y la capacidad de dar a los demás. Se habían dado cuenta de que el amor no era solo un sentimiento, sino una acción, una elección diaria de estar ahí para el otro, en las buenas y, sobre todo, en las malas. La historia concluye no con un final de cuento de hadas, sino con uno de esperanza realista. La familia está reunida en su modesto apartamento, compartiendo una cena sencilla. Isabela cuenta animadamente su día en la escuela. Mateo la escucha con una sonrisa serena
y Sofía los observa a ambos, su corazón rebosante de un amor tranquilo y profundo. Han aprendido la lección más importante, que en la oscuridad más profunda, un solo acto de bondad puede encender una luz que ilumine el camino a casa, y han decidido convertirse en esa luz para otros, demostrando que la verdadera fe no se mide por la rigidez de las creencias, sino por la inmensidad del amor. 3 años después, en una tarde soleada en el Parque México, la vida ha encontrado un nuevo y hermoso ritmo. Isabela, ahora una niña de 9 años sana y vibrante, corre por el césped persiguiendo burbujas de jabón. Su risa clara y fuerte es la banda sonora de la paz que su familia ha alcanzado. Ya no hay rastro de la fragilidad que una vez la definió. Es un torbellino de energía y alegría, un testimonio viviente de un milagro nacido del sacrificio. Sofía y Mateo la observan desde una banca cercana, sus manos entrelazadas, sus rostros serenos. No poseen más riquezas materiales que antes, pero la plenitud que emana de ellos es inconfundible. Viven una vida sencilla pero profundamente significativa. El fondo Milagros de Amor ha crecido más allá de sus expectativas. Lo que comenzó como un pequeño depósito se ha convertido en una red de ayuda modesta pero efectiva, sostenida por pequeñas donaciones de su comunidad y notablemente por una generosa y anónima transferencia anual que llega puntualmente cada mes de noviembre, la fecha del encuentro de Sofía con Ricardo. Nunca volvieron a verlo, pero su acto de gracia anónima continúa multiplicándose, permitiéndoles ayudar a una docena de familias a cubrir gastos médicos inesperados, ofreciendo no solo alivio financiero, sino también la esperanza que ellos mismos recibieron. Sofía a menudo habla por teléfono, con las madres compartiendo su propia historia y ofreciendo un consuelo que va más allá del dinero. Mateo ha encontrado un nuevo llamado. Ha organizado un pequeño grupo de estudio y apoyo en su propia casa. No es una iglesia formal, sino un círculo de confianza donde la gente de su barrio se reúne para compartir sus luchas, sus miedos y sus esperanzas, sin temor al juicio. Su liderazgo ya no se basa en citar dogmas, sino en escuchar, en abrazar y en organizar acciones prácticas para ayudarse mutuamente, desde arreglar una fuga de agua hasta cuidar a los hijos de una madre enferma. Ha redefinido su ministerio, encontrando a Dios no en la grandeza de un templo, sino en la humildad del servicio y la compasión activa, demostrando que el amor es la teología más poderosa. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.